Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, aquí estoy, por fin puedo hablaros de este programa que vamos a hacer hoy, que me ha costado muchísimo, es de lo más interesante y fascinante que he estudiado en mi vida y que voy a compartir con todos vosotros. He estado semanas, meses estudiando esto y espero que lo disfrutéis igual que yo lo he hecho para exponer mi hipótesis. He estudiado mis apuntes 1000 veces y bueno, pues lo mismo vosotros tenéis que volver a ver parte de este programa, pues otras tantas para entender lo que es el increíble efecto Mandela. Así que vamos allá. Y lo primero que vamos a exponer es lo básico, porque claro, vivimos en un mundo en el que los segundos pasan constantemente. Ahora mismo estáis viendo este canal y este minuto jamás volverá a existir. Es algo fascinante, pero este segundo en el que yo acabo de hablar y en el que vosotros estáis escuchando nunca más volverá a pasar. Es lo que llamamos tiempo y por tanto estamos en lo que se llama una línea temporal, un segundo tras un segundo, un minuto tras un minuto, un año tras un año y así hasta el infinito. Bueno, eso está claro. Y esa línea además es que siempre va hacia adelante, según nuestra física, avanza siempre en la misma dirección, aunque yo mismo, bueno, pues me he especializado en este tema y, bueno, pues he sacado un libro con muchísimos casos en donde abordo incidentes de personas que exponen sus experiencias de visiones repentinas desde el presente hacia el pasado o hacia el futuro en un determinado lugar. Esas asombrosas anomalías existen, lo creáis o no, y además es que siguen ocurriendo, como en el suceso del año 2015 en el que un avión de la Segunda Guerra Mundial sobrevoló una población en Inglaterra sin hacer ruido, algo por supuesto que es imposible, pero constatado por decenas de personas y algo que se publicó en la prensa británica y expuesto en este mismo canal como noticia de actualidad. Es decir, estamos hablando de que efectivamente existen anomalías temporales sin explicación en la historia registradas y fascinantes, pero vamos, que lo normal es ir hacia adelante en lo que llamamos línea temporal, y mañana es mañana y la semana que viene es la semana que viene. Bueno, esta es la premisa. Y entonces, ¿qué pasaría si hubiese cientos de miles de personas que mirasen hacia atrás en sus recuerdos y que recordaran escenas míticas o imágenes del día a día, cualquier cosa, y se diesen cuenta de que las recuerdan de forma distinta a como son ahora? Voy a daros un ejemplo. Todos nos acordamos de aquella persona, aquel tío que paró una fila de tanques cuando ocurrió la matanza de la plaza de Tiananmen en China, en una imagen histórica. Aquel tío paró aquella fila de tanques él solo, se puso delante, el hombre contra el mal, el símbolo del hombre contra la locura de la guerra, el símbolo de que podemos parar el horror de los de arriba, algo inolvidable. Bien, pues ¿qué pasaría si hubiese cientos de miles de personas que recordaran que aquellos tanques sí atropellaron a aquel hombre y recordaran claramente la escena, pero por la brutal mancha de sangre que se quedó en el suelo después de que aquellos tanques efectivamente sí atropellaran a aquel hombre de las bolsas que les hizo frente? ¿Por qué ocurriría algo así? Otro ejemplo, quizá el más popular. Nelson Mandela fue un activista por los derechos humanos que estuvo encarcelado en Sudáfrica por esta misma razón durante 30 años y que al salir, pues fue presidente de aquel país, unificándolo a nivel racial como nunca nadie lo había hecho anteriormente. Murió en el año 2003 y lo hizo como un símbolo mundial de los derechos humanos. Bien, ¿qué pasaría si a día de hoy hubiese cientos de miles de personas que poco a poco se dieron cuenta de que cuando oyen algo sobre Nelson Mandela recordaran claramente que Mandela no salió de la cárcel, que murió en la cárcel y que las cosas no pasaron como realmente pasaron? Hablamos de millones de casos no aplicables a fallos de memoria sobre temas muy determinados. No, siempre son las mismas cosas en millones
de personas alrededor del mundo. Personas que en este caso recuerdan que Mandela no salió de la cárcel, que Mandela murió en la cárcel, que jamás fue presidente. Bueno, al ser este caso el más famoso, a estas anomalías temporales se les llama el efecto Mandela. Algo que no es al azar, siempre los mismos temas, son recuerdos claros, vívidos. Los que lo recuerdan, lo viven y lo hacen estando seguros de lo que dicen sobre sus recuerdos, no lo dudan. Pasó claramente como ellos recuerdan y se encuentran que no es así. Esto ocurre realmente, normalmente de forma casual. Alguien dice algo sobre Nelson Mandela, por ejemplo, y esas personas lo oyen y se extrañan muchísimo y se sorprenden y claro, eso les perturba. Al buscarlo en internet o hablándolo con otras personas en la misma conversación o en otras, se dan cuenta de que Mandela fue presidente y que salió de la cárcel, que no murió allí, que fue símbolo de paz, pero saliendo y siendo presidente, no muriendo entre barrotes. Todas esas personas, como decía, se quedan perturbadísimas ante tal hecho y ocurre con cosas muy determinadas, como una serie infantil de osos llamada Los Berenstein, recordándola a estas personas como los Berenstein, o la serie norteamericana Sex and the City, recordándola a estas personas como Sex in the City, sin ser la película, claro está, siendo estos casos los más comentados en las redes sociales con detalles simples, pero es que habiendo otras que llegan a abarcar detalles como diferencias en lo que serían los tamaños de los continentes, que no están donde deberían estar, o países con diferente geolocalización o incluso fronteras donde no deberían estar. El efecto Mandela también ocurre, por ejemplo, con el logo de la Volkswagen, las letras de algunas canciones, el tamaño de Italia, el golfo que está entre Francia y España, la localización y el tamaño de Australia, las fronteras de Alaska, el tamaño de la península de Corea, o incluso el sistema digestivo de los seres humanos con diferencias significativas a nivel médico, entre otros cambios. Ocurre a nivel global, se recuerda de forma diferente y se acepta. Son las mismas diferencias en las mismas personas, en algo que no debería pasar, como decíamos, en personas que no se conocen y que tienen diferente condición social. Llegamos a un punto que es fascinante y entonces es el momento en el que yo os voy a comentar, en base a mi experiencia al respecto de las anomalías temporales, mi hipótesis que he tardado muchísimo en plantear para todos vosotros. Y es que estaríamos hablando de que nosotros estaríamos viviendo en infinitas líneas de tiempo a la vez, y dos de esas líneas se cruzaron en un momento dado con pequeñas diferencias entre sí. Es decir, ahora mismo me estáis viendo vosotros, posiblemente sentados o tumbados o de pie en vuestra casa, y en muchísimas líneas temporales estáis haciendo lo mismo en un mundo casi idéntico o muy parecido, pero en una de esas líneas temporales el hombre que paró el tanque no lo consiguió, no lo hizo. El tío que diseñó el logo de la Volkswagen lo hizo de manera diferente. El que puso el nombre a la serie de ositos le puso otra letra al nombre de la serie, y el productor de Hollywood de Sex and the City decidió cambiar and por at, es decir, cambió lo que sería la preposición. Nuestra línea temporal y la otra se cruzaron y es muy posible, mucho más que posible, que un Vicente Fuentes alternativo, quizá con un poquillo más de barbas, está hablando con otros vosotros en esa otra realidad de las infinitas que hay con esas diferencias. Para entendernos, nuestra línea temporal con el tío del tanque que estaría vivo y la del tío del tanque que estaría muerto, que son casi iguales, de repente y sin saberlo nosotros se tocaron. No nos dimos cuenta
pero es como si parte de nuestro subconsciente hubiera visto parte de esa otra línea temporal de las millones que hay. Y hay gente que está siendo capaz de recordar esa otra desde aquí, que se está dando cuenta de que había otra. Dos líneas que se cruzaron, y aquí viene lo fascinante, por un efecto, una causa desconocida, un error en el devenir del tiempo. Pero claro, ¿por qué estaría pasando esto? ¿Qué o quién estaría ocasionando un error así, algo así? ¿Cuántas líneas temporales hay y por qué? ¿Por qué se cruzaron? ¿Cuál es el criterio para determinar qué línea temporal se cruza con otra casi idéntica? Esto es difícil de explicar. Dos líneas casi idénticas que se cruzan. ¡Guau! Es que es increíble, ¿no? Bueno, pues para presentar este programa, como os decía, que llevo semanas y semanas dándole vueltas al tema, porque ocurre con cosas muy básicas, ¿no? Pero ¿y la gente que ve anomalías en la geografía? Bueno, esto es increíble, ¿no? Pues tendríamos que remontarnos a un cambio en la formación de los continentes, al momento en el que la Pangea, la gran masa de tierra que había hace miles de años, miles de millones de años, se dividió dando paso a los continentes y tal como lo vemos ahora. Es decir, que hay gente que se acuerda de cómo era una línea alternativa muy parecida con nuestra misma geografía, y hay gente que es que encima recuerda otra línea temporal que es casi igual, pero es que encima con diferente geografía. Es decir, que hay gente que está recordando una línea casi idéntica a la nuestra, y hay gente que está recordando una línea casi idéntica a la nuestra y encima con anomalías geográficas, que ya es el colmo, ¿no? Bueno, y más aún, otra variante de las infinitas que hay, de las infinitas líneas que hay, es que encima hay gente que recuerda todo igual, pero con un ser humano con otros órganos internos. Es decir, el efecto Mandela está funcionando a nivel de cosas muy pequeñitas, de líneas temporales muy pequeñitas y de biología, geografía y de pues cambios que son muy significativos en la Tierra. Esto es fascinante, ¿no? Bueno, ¿cómo podría haberse producido esto? Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Vamos a ver. Imaginemos, planteemos que el ser humano del futuro, pues resulta que realmente hubiese dominado, estaría dominando en el futuro, pues la teleportación en el tiempo, y bueno, pues decide coger al tío Jonás y lo manda al pasado, y ahí lo mandamos, y realmente se estuviese produciendo el efecto mariposa porque el amigo, el tío Jonás, pues de repente toca algo, ¿no? Y la lía, ¿no? Y todo lo que es el futuro se cambia, ¿no? Es decir, un viaje en el tiempo de los humanos del futuro hacia el pasado que hubiese producido una serie de cambios en cadena que produjeran dos líneas temporales a la vez. Y claro, pues teniendo en cuenta pues esto, pues ocasionaría el efecto Mandela, ¿no? Que una línea temporal se acuerda de la otra, la original, ¿no? Pero esto igualmente aquí tenemos una paradoja, porque siempre existiría una sola línea temporal. No existiría la nuestra si no hubiese existido el mismo pasado, ¿no? Bueno, esto es la gran paradoja de la película de Regreso al Futuro y todo esto. Pero entonces, ¿por qué sigue ocurriendo el efecto Mandela? ¿Por qué sigue ocurriendo que la gente se siga acordando de todo esto? Bueno, pues como decimos, existirían dos o más líneas en el tiempo. En este caso, la original, en el que el tío de las bolsas y los tanques sigue vivo, es decir, esta, y la alternativa en el que ese tío está muerto. Un hombre que ahora mismo está vivo y muerto a la vez, ahora mismo. Tras el cruce, tras el contacto, algunas personas tienen contacto a través de los recuerdos con esa otra línea temporal en la que el hombre de las bolsas está muerto. Hay otras personas a las que no les pasa esto, pero hay gente que sí. Claro, ahí está la gran pregunta. ¿Por qué no todo el mundo? Bueno, pues ¿por qué no le pasa esto a todo el mundo? Esto es dificilísimo de responder. ¿Cuál es el baremo? ¿Cuál es la diferencia que me separa a mí de esa gente que es capaz de ver claramente ese recuerdo como si viniera de esa línea temporal? ¿Cuándo ocurrió ese cruce, esa modificación? ¿Cuándo se cruzaron ambas líneas temporales?
¿Por qué pasa? A unos sí y a otros no. Y aquí llegamos a lo más asombroso que he estudiado posiblemente en años. Es imposible de saber, simplemente ocurrió. Las dos líneas se cruzaron. Los seres humanos, desde los tiempos de Platón, no podemos saber lo que hay detrás de la cueva de Platón. Es imposible de saber, simplemente ocurre. El ser humano no es capaz de saberlo, es imposible. Simplemente las dos líneas se cruzan, y eso sí lo sabemos. Unos recuerdan algunos detalles y otros no los recuerdan. Pero esto, claro, esto es como si hubiera habido un procesado total de memoria de todos los seres humanos en un momento determinado. Y estaría realizado por alguien encima de nosotros. Un procesado de una línea a otra que hubiera funcionado para todos con todo, excepto para algunos con 4 cosas. Y esto último que acabo de decir me parece acojonante y lo voy a repetir. El cruce de esas dos líneas temporales por las cuales ocurre el efecto Mandela ocurre porque habría habido en un momento determinado y por alguna razón un procesado total de memoria de todos los seres humanos que habría funcionado para todos, excepto para algunos, con 4 cosas. Algo por encima de nosotros lo habría hecho y le habría salido casi bien, pero la jodió con algo. ¿Qué tipo de conclusiones podemos sacar de este difícil o muy difícil programa, pero fascinante hasta decir basta programa? Tenemos 2 líneas, son infinitas. En ellas se van generando distintas geografías a nivel médico de los seres humanos, también cosas pequeñas, también a nivel histórico. Existe un cruce sin causa aparente, hay personas que lo recuerdan, algunas de esas líneas que existen, otras veces no las recuerdan y pues recuerdan lo que serían las líneas más similares a la nuestra y recuerdan pues las que son más extremas, podríamos decir, ¿no? Existirán viajes en el tiempo, en el futuro, hacia el pasado, ¿no? Y esto lo he constatado ahora mismo con mi libro que he publicado, es decir, existe, pero aún así eso no explica el efecto Mandela, pero sí solo lo explicaría un fallo en una simulación obligatoria, un procesado total obligatorio, pasar de una línea a otra, un borrado que no habría salido bien. A partir de aquí podéis pensar lo que queráis, pero esta es mi investigación fascinante para mí, de lo que desde luego pues he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo a la hora de estudiarla, me ha costado mucho sacar todo esto, esta es mi hipótesis. Podríamos estar ante un fallo de una realidad virtual obligatoria o algo por encima de nosotros, lo llaméis como queráis, a nivel espiritual, a nivel físico, como queráis, que habría tenido unos fallos muy leves en su gestión de las líneas temporales, y algunos seres humanos que sufren este efecto Mandela pues se habrían dado cuenta de tales fallos y se estarían acordando de otras líneas temporales. Esto se habría quedado en el olvido, pero bueno, pues como tenemos un pequeño internet para comunicar a personas de todo el mundo, pues claro, pues ahora podemos constatar que esto ocurre y podemos tratar de sacar conclusiones entre todos, ¿no? Yo mismo he estado meses leyéndome experiencias personales para hablar de todo esto. Estamos ante una verdad incontestable de un fenómeno que sigue ocurriendo día a día, como este de las anomalías temporales, que también es un fenómeno que está revolucionando las redes sociales y que seguirá creciendo conforme el público vaya compartiendo sus casos del efecto Mandela a lo largo de los años. Yo espero que hayáis podido entender un poquillo lo que es esto. Aquí está mi aporte, de forma sencilla y honrada os la presento. Y nada, pues si tenéis que repetir alguna parte del programa, pues lo entenderé, porque pues será como yo, que he tenido que repetir 1000 veces la lectura de mis apuntes. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.